Bien, queridos hermanos y amigos, en esta hora pues damos gracias a Dios que ya estamos nuevamente aquí día viernes, ya dispuestos para poder alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios está siempre atento al clamor de sus hijos que claman a Él día y noche, esperando que siempre estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Eh, Vamos así a saludar a cada uno de los hermanos y amigos que nos estén sintonizando a esta hora a través de las redes sociales. Que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Y queremos decir, hermanos, que traemos un mensaje que de hace mucho tiempo se ha venido predicando, pero que ahora vamos a hablar directamente porque el Señor desde un principio nos dejó este mensaje que lo divulgáramos a todo el mundo. Y es el mensaje que encargó a sus atalayas. Y para ello vamos a irnos al libro de Ezequiel capítulo 3, vamos a estar leyendo en versículo 17 al 19. Lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y las amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá y por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que nos da, Padre eterno, para poder, Señor amado, exponer, Señor amado, este tema conforme, Padre eterno, a su voluntad, a su gran amor, a su misericordia, Padre Santo, aleluya. Le rogamos, Señor, que sea usted, Padre Santo, tomando control, Señor, de mi vida, y que sea usted, Padre Santo, quien hable a través de mis labios, que no sea yo en sí, Padre Santo, quien hable, sino usted, Padre Santo, en mi vida. Por lo cual, Padre Santo, me pongo en sus manos, Señor amado, que sea, Señor, su voluntad, no la mía, Padre eterno. Por lo cual, que este mensaje sea de bendición para aquellos que lo escuchen y entendible para aquellos que en realidad, Señor amado, ponen atención a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, no solo eso, también sea pero de mucha bendición para aquellos que guarden, Señor, su palabra y que trate la manera de vivir esta palabra conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, le agradezco, Señor amado. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien. Sabemos bien, hermanos, que el Señor dejó el mensaje de hace mucho tiempo a los profetas, a los atalayas que él tenía anteriormente de primero. Y Ezequiel debía ser atalaya, que les advirtieran a sus compatriotas que a quienes persistieran el pecado y en el rechazo a la palabra de Dios, se les castigaría con la muerte. Si Ezequiel dejaba de advertir a los impíos, se le consideraría responsable de la muerte de ellos. Bajo el nuevo pacto, el fiel ministro de Dios debe
Asimismo, a advertirles a quienes en su congregación están llevando una vida impía, que serán excluidos del reino de Dios y de la salvación si no se arrepienten. Por lo cual, como, 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 como predicadores, misioneros, evangelistas, pastores y maestros, tenemos una responsabilidad por delante que cumplir con la palabra del Señor y poder estar al mismo tiempo predicando la palabra del Señor, hablándola conforme a lo que el Señor quiere que se hable, para que así no hayan ni confusiones ni engaños en el transcurso de nuestra vida, para que así las personas que van a querer estar siempre haciendo o escuchando la palabra de Dios sean correctamente directos y firmes en lo que el Señor nos manda hacer. Y vea lo que nos dice como primer punto el encargo del líder sucesor de Moisés. Vea, y vamos a ir a Josué capítulo 1, vamos a estar viendo capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 2 al 5, vea lo que nos está diciendo. Y le dice Dios a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa que Dios tiene para con cada uno de nosotros como siervos de Dios, como predicadores. Dios está siempre respaldando la palabra como Él lo prometió, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, vea lo que dice ahí mismo Josué, pero capítulo 7, capítulo 1 siempre, en su verso 7 al 9. Vea lo que nos está diciendo. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Esta es una promesa que Dios le mandó a Josué para que continuara con el mandato que le había ordenado a Moisés que introduciera al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, donde Dios iba a entrar y darles en la tierra que les había prometido a sus siervos, a sus padres, tanto como a Abraham, Isaac y a Jacob, que era los que ellos iban a heredar para que sus hijos entraran en posesión de esa tierra que había dado a sus padres. Ahora, uno de los líderes que nosotros podemos ver que estaba ya listo y dispuesto, con el corazón preparado para poder hacer lo que Dios había ordenado, era Esdras. Era Esdras uno de los líderes más influyentes
de la época de los profetas. Mire, porque él dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Eso era lo que en verdad había hecho Esdras, que estaba listo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Díganlo fuera que en nuestro tiempo hubieran todavía personas como Esdras, pero la mayoría de las personas, de los pastores, ministros que ahora, hoy en nuestro tiempo se encuentran, están simplemente cambiando el curso a la palabra de Dios, o más bien dicho, en otras palabras, torciendo las escrituras para su propia perdición. Porque verdaderamente no están haciendo lo que Dios manda, sino que simplemente entreteniendo al pueblo mientras que el Señor viene a levantar un pueblo. Pero qué gusto tiene de estar perdiendo el tiempo de gusto, porque verdaderamente el caso es de que las personas deberían de ser salvas, no entretenidas para la perdición. Pero bueno, cada quien, nada más que tenemos que aprender la palabra que el Señor nos ha traído y veamos qué nos dice Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Vea lo que dice. Pero sed, dice, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Escuche. No tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque quien se engaña es aquella persona que oye y no pone por obra la palabra del Señor. Porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que consideró en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Vean. ¿Por qué? Porque Dios está siempre con este tipo de personas haciendo la voluntad del Señor, que Dios obra en cada uno de nuestras vidas. Ahora que nos dice Josué. Josué, vamos a estar viendo 24, capítulo 15, y nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que es una determinación que cada persona tiene que tomar para poder hacer la voluntad del Señor. Como hemos dicho en la palabra del Señor, Dios ha dado un libre albedrío a cada quien. Cada quien toma la decisión si servir a Dios o no servirle. Pero con el tiempo, esta persona que no se arrepienta por lo que Dios le permitió tener la oportunidad de salvar su vida y no quiso, ya eso no sería cosa de ella. Pero este fue el encargo que Dios hizo a los profetas, a los atalayas de aquel entonces. Ahora veamos el encargo pastoral a las iglesias. Veamos los pastores de hoy en nuestro tiempo, cómo continúan trabajando, pero veamos lo que nos dice en el Evangelio de Juan. Vamos a ir primeramente
Vamos a estar viendo el capítulo 21 en su verso 15 al 18. Vea lo que dice. Ahí podrá ver usted que es la interrogante que tiene Jesús a Pedro. Vea, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Me imagino yo que cuando Pedro se entristeció, sería porque tal vez le negó 3 veces. Y por eso le preguntó en 3 ocasiones Jesús al apóstol Pedro. Pero le dijo cuando le preguntó la tercera vez que Pedro se entristeció, le dijo, apacienta mis ovejas. Y le continuó diciendo, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, y nadie te detenía. Ahora, más cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Esto estaba diciéndole según dándole a entender de con qué muerte iba él a glorificar al Señor. Pero veamos, el apóstol Pedro tuvo la oportunidad de corregir quizás su vida, servir a Dios como Dios quería que se le sirviera desde un principio, pero como siempre cada uno de nosotros cuando venimos al Señor primeramente, venimos muchas veces lo agarramos con entusiasmo, con alegría, con gozo, pero después de un tiempo como que nos vamos acostumbrando y ya no es una devoción, sino que es una rutina. Por lo cual, el Señor quiere que cada uno de nosotros cambie la manera de vivir, la manera de servirle a Él conforme a la voluntad del Señor. Vean lo que nos dice segunda de Timoteo. Dice segunda de Timoteo, aquí estamos ya, segunda de Timoteo, capítulo 4, vamos a estar viendo del capítulo 4, verso 1 al 5. Vea lo que nos está diciendo. Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en tu manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Vea, el Señor habló de estos tiempos en aquel entonces cuando le dijo a sus discípulos y aún el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque, o sea, que cuando no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, apartando la verdad del oído, y se volverán a la fábula, a la filosofía, a las palabras huecas, que muchas personas se admiran al ver a este tipo de personas y dicen, wow, habla bien, qué bonito habla, pero en verdad no son palabras que alimentan el alma y que son edificantes para el alma de la persona que necesitamos, por lo cual necesitamos observar bien correctamente lo que en verdad necesitamos hacer. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses? Siempre capítulo 4, vamos a estar leyendo en esta ocasión del 1 al verso 3. Vean, por lo demás, hermanos, os rogamos, dice, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera en que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis, dice, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vean, porque en ese entonces había muchas cosas que en verdad estaban apartando a los hermanos del camino del Evangelio. Pero ahora hay mucho más que están apartando a la iglesia del Señor Jesucristo con tantas actividades que hoy existen y hay tanta idolatría, tantas cosas que apartan del Señor a los que dicen, entre comillas, ser evangélicos cristianos, porque Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos la palabra del Señor y estemos haciendo la voluntad del Señor, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Estamos buscando siempre de llevar la palabra del Señor conforme a lo que el Señor dijo en aquel entonces, que éramos atalaya. Por lo cual, como cristianos, predicadores, evangélicos, misioneros, tenemos que hablar la palabra de verdad, sin quitarla ni ponerla, sino haciendo siempre la voluntad del Señor. Vean, que nos dice Ezequiel. Volvamos nuevamente a Ezequiel, capítulo 3. Vamos a estar viendo el verso 27. Vean, nos dice, mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque eres rebelde. O sea, Dios habla siempre a la persona, porque a muchas personas no les gusta que se les hable correctamente, porque se hieren. Y ahora hay muchos cristianos de cristales que no se les puede decir nada porque ya andan mal, andan enojados. O sea que más no los han templado bien, que con poquito que les caiga algo así, ¡plum!, se quiebran. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado como cristianos que somos, tenemos que acostumbrarnos a que la palabra nos exhorte, nos diga directamente qué es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer para el Señor, porque no es que nosotros hagamos lo que nosotros queramos, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Vean 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. Bien, porque dice la palabra, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y
quien diese todas las escrituras, dice, y todos los misterios de toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiera todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, podemos hablar bien bonito, podemos obtener todo lo necesario para poder hablar correctamente la palabra del Señor, pero si no tenemos amor por las almas, no tenemos compasión por el necesitado, miramos personas allí que están necesitando y no tenemos nada, sino que le decimos ir en paz y no le damos nada para el camino, no somos nada, de nada nos sirve. Podemos aún dar nuestra vida, nuestros bienes para que las personas coman, y podemos quedarnos sin nada. Aún puedo dar mi vida para ser quemada, dice la Biblia, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces no necesariamente la persona tiene que predicar bien bonito y hablarle bien bonito a las personas, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Es simplemente un símbolo que suena solamente, como un bote, un cumbo que le está golpeando, simplemente así, y nada es. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de hacer lo que verdaderamente la Biblia nos dice que hagamos. ¿Por qué? Porque a esto el Señor nos ha mandado, a dar lo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos dio el Señor? Si no fue el amor a través de la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario para darnos vida, tanto a usted como a mí. A todos nos dio ese amor, porque tanto fue el amor de Dios que no le importó dar a su Hijo para que viniera a morir por usted, que éramos o somos todavía personas desagradecidas, que no hacemos la voluntad del Señor. Por eso Dios dice, si no tenemos amor, de nada nos sirve. Y eso fue el amor que Dios nos mostró, para que nosotros viéramos con qué amor Dios estaba actuando y dándonos la vida que cada uno de nosotros hoy tenemos. Ahora, tercer punto, la gran comisión universal es para cada uno de los miembros de las personas, como maestros, pastores, evangelistas, misioneros, todo el mundo, aún hasta los miembros más humildes que de la congregación, tienen que participar en esta misma gran comisión, que tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que evangelizar, ganar almas para traerlas a Cristo. Vean qué nos dice Jeremías. Veamos qué nos está diciendo Jeremías. Jeremías, veamos capítulo 1, versos 5 al 8. Mire qué nos dice. Capítulo 1 de Jeremías, el verso 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo le dije, Señor, oh Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, ¿cuál es el temor
de muchas personas que tienen miedo de hablar la palabra del Señor tal como está escrita. ¿Ah? El motivo es tal vez por no ofender a las personas, pero tanto los profetas de aquel entonces no andaban con rodeos diciendo para que no ofendiera a nadie. Le decían al adúltero que era un adúltero, al que en realidad tenía otra mujer que no les correspondía, directamente le hablaban claramente. Juan el Bautista fue uno de ellos, le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero aún de eso no entendieron muchas personas, y aún a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Pero por qué? Por decir la verdad. Y no andaba con rodeo. Ahora las personas de hoy en este tiempo tratan con cuidado a las demás personas para no dañarlas. Solamente a la persona culpable es que la palabra del Señor lo hiere. Pero como dije la vez pasada, yo prefiero herirla con la verdad que matarla con la mentira. Porque es verdad, porque muchas veces nosotros no queremos hablar la verdad de Dios. Y Dios a eso nos ha mandado, a predicar la verdad de Cristo. No tenemos por qué callarnos, porque sabemos bien que si nosotros callamos, las piedras hablarían y no sería correcto. Imagínense que Balaam era un profeta también al mismo tiempo, y una muda burra, dice, habló al profeta. ¿Le gustaría a usted que alguien así le hablara, ya que usted no quiere hablar la palabra del Señor? Medite bien en la cosa, en lo que estamos metidos, porque Dios es justo, es honesto, sincero, y le gusta que cada uno de nosotros hablemos la palabra de verdad. Ahora, ¿qué nos dice Romanos? Veamos qué nos dice Romanos. Vamos a ir a Romanos, capítulo Romanos capítulo 8, verso 28 al 31. Vea lo que dice. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, decimos la verdad y estamos en contra de los demás. No, porque Dios está a nuestro favor. Dios está siempre respaldando la palabra que nosotros decimos. Tal vez no sea la manera muchas veces en cómo la persona se dirige para decir las cosas, pero la palabra tiene que ser predicada de alguna u otra manera, porque a esto Dios los ha mandado, y por lo cual tenemos que hacer la voluntad del Señor. Vea que nos dice el libro de Mateo. Mateo 28, versos 18 al 20. Vea. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que Dios está siempre detrás de la persona que está predicando la palabra del Señor. Está siempre atento a lo que uno está diciendo. Si uno en verdad dice la palabra del Señor o no. Pero Dios respalda sus palabras conforme a la voluntad y al amor de nuestro Señor Jesucristo. Vean, ya casi estamos terminando. Ahora, ¿qué nos dice Lucas? Veamos qué nos dice Lucas. El evangelista, el evangelio de Lucas. Nos dice el evangelio de Lucas, vamos a estar viendo el capítulo 24, vamos a estar viendo el 45 al 48. Vean lo que nos está diciendo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esto le dijo a los apóstoles que estaban allí con él antes de que él se fuera al cielo, porque ya le tocaba irse, por lo cual dejó a sus discípulos encargados. Y así de esa forma, este evangelio ha sido predicado en todas partes del mundo. Aún lo hemos escuchado nosotros hasta aquí en este lugar donde estamos, y lo continuamos predicando el mensaje para que las naciones escuchen la palabra de Dios. Y así sea predicado completamente el evangelio de salvación, el evangelio que transforma, que cambia, que en verdad salva a las personas conforme a la voluntad del Señor. Dios nos dejó este mandamiento que podemos hacer nosotros. Y yo veo que muchos, hasta este momento, pocos lo están haciendo. Por lo cual, exhortamos e invitamos a muchas personas que tienen la oportunidad de hacerlo, que se unan al Evangelio de Jesucristo y que prediquen la palabra. Porque a esto el Señor nos ha mandado el mensaje que encargó a sus atalayas. Por lo cual, como cristianos, nosotros debemos de cumplir la orden de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, para terminar, en la conclusión nos dice, ¿estás dispuesto tú a que el encargo continúe a través de los líderes, de los pastores y todo predicador? Déjame decirte que Dios no busca personas perfectas. Dios no busca personas perfectas o capacitadas, sino corazones dispuestos a hacer la voluntad y a obtener y a cumplir con el llamado que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Estamos dispuestos nosotros a continuar con el llamado? Vean, con este verso que vamos a leer, con esto terminamos. Mateo capítulo 25, versos 20 al 23 y por último leemos el 30. Vean, nos dice,
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona no está haciendo la voluntad de Dios o que no continuó? Veamos el verso que quedó después de que cuando el siervo que recibió un solo talento y lo escondió por temor, por no predicar la palabra del Señor. Y vean lo que dice en el último verso, que dijimos que era el último que íbamos a leer, y dice, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Será que el Señor va a meter a aquellas personas en la oscuridad, a las tinieblas de afuera, por no hacer la voluntad de Dios? ¿O le van a decir a algunos de estas personas, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos y hicimos tantas cosas? ¿Qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué? Porque no hicieron como Dios quería que estas personas hicieran. Porque no hicieron conforme a la voluntad de Dios, sino que ellos mismos hicieron lo que a ellos les convenía. Ahora, ¿qué pasará? Porque Dios está siempre haciendo y exigiendo que se haga la voluntad del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Vamos a continuar con el encargo que encargó a sus profetas? ¿O vamos a hacer lo que nosotros nos pegue la gana? ¿Qué opina usted? Por lo cual yo digo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por lo cual yo en lo que a mí resta, vamos a continuar predicando la palabra del Señor hasta que el Señor venga o el Señor mande por mí. Pero mientras tanto, y tengamos vida y tengamos la oportunidad de hacerlo, vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Así es que, hermano, damos gracias a Dios porque el Señor ha sido bueno. El Señor nos ha permitido predicar este mensaje conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor, dándonos así la oportunidad para cada quien, de los predicadores, de los evangelistas, de los misioneros, de los pastores y de los maestros, que prediquen conforme a la voluntad del Señor. Predicar conforme a la voluntad de Dios es atraer bendición a nuestra vida, porque el Señor dice, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así es de que esperamos que este mensaje haya sido de mucha, pero mucha bendición para cada uno de nosotros, como lo ha sido para mi persona. Así es de que, hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Vamos a hacer una oración para salir del aire y así podernos despedir de la audiencia, más no de la presencia del Señor, que siempre se queda conmigo. Así es de que el Señor me los bendiga, me lo guarde. Padre, en este momento, Señor amado,
Le agradezco, Señor bendito, la oportunidad que usted me dio, Padre Santo, para poder predicar este mensaje, Señor amado. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Le pedimos, Señor, que bendiga a todas aquellas personas, Padre Santo, que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje conforme a su voluntad. Padre, le pedimos, Señor, que los bendiga, que los ayude, que los fortalezca día con día. Padre Santo, para que podamos continuar siempre haciendo, Señor, su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le agradecemos a usted por todo lo que hace en nuestra vida. Gracias, muchas gracias, Señor. A usted, Padre, sea la honra, la gloria y la alabanza. Mientras que para tus hijos, Señor, tu bendición. Gracias, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias. Ya salimos de este compromiso y vamos a salir del aire, por lo cual, esperando que haya sido de mucha bendición. Y estamos diciéndoles que el próximo domingo no voy a estar predicando, sino que va a estar predicando el pastor Luis Alberto Montano desde allá de Sociedad Morazán. Más nosotros los metemos a través de videollamada, o mucha gente se puede meter a través de internet, a través del Facebook Live, que es donde él predica, por lo cual, hermanos, podemos meternos y apoyarlo, darle like a él para que este mensaje se corra y continúen haciendo la voluntad del Señor. Así es de que, hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Como dije, nos vamos a ver hasta el próximo miércoles. Vamos a estar aquí predicando un mensaje si el Señor aún no ha venido. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca. Recuerde que estuvo con ustedes, su hermano y amigo, Filadelfio Montesino. Amén y amén.